Muy buenas tardes a todos. Bueno, qué bueno que estamos aquí reunidos para precisamente conocer y aprender, discutir sobre un tema que está tan sobre el tapete como el de la inteligencia artificial. La verdad es un debate en el mundo entero. Unos, como bien ha indicado su magistral presentación el presidente Fernández y también lo vimos con Sofía, el doctor Hansen, muchos de los panelistas, algunos lo miran desde un punto de vista optimista y otros tienen su nivel de incertidumbre y suspicacia de lo que está o podría ocurrir en el futuro con este tema. Pero todo el que ha interactuado con alguna de estas herramientas, como ChatGPT y algunas de ellas, se da cuenta inmediatamente que esto va a tener un alto impacto, y de hecho ya lo está teniendo, y que va a producir cambios y transformaciones, sobre todo en el mercado laboral, en las transacciones, en la productividad de las personas y en la vida cotidiana de la gente. Y algunos nos vamos a ver amenazados por cosas que ocurren y otros lo vamos a ver y asumir y aprovechar. Pero solo a modo de ejemplo, les cuento que hace un par de días yo estaba trabajando con un director musical para precisamente un audiovisual en el que estábamos trabajando. Don Pere Vila hacía algunas menciones de piezas audiovisuales y bajamos un par de aplicaciones, Mover y Amper Music, que ya están disponibles, están basadas precisamente en esos formatos grandes, neurales, como se dice, y en cuestión de minutos, ese director musical, yo, mi hijo de 9 años, sacamos una composición musical original que sirvió de base para lo que podría ser el soundtrack, la banda sonora del audiovisual de largometraje que estamos trabajando. Bajamos otro, luego con otro grupo, trabajamos con otras aplicaciones como Speechlo, por ejemplo, y vocalizamos los personajes, los caracteres animados de esa misma producción. Es decir, lo que pudiera tomar muchos meses y un presupuesto muchísimo mayor, lo hemos hecho en casi un instante, utilizando precisamente estas herramientas que ya están disponibles. Yo solamente me puedo imaginar lo que eso va a significar y lo vi en la cara precisamente del director musical cuando se enfrentaba a este nuevo mundo que lo pudo ver de manera muy directa. Bueno, y a propósito de cosas que estamos haciendo, y antes de introducir al panel propiamente, pero sí me gustaría decir acá que nosotros en el Parque Cibernético ya estamos haciendo también, dando nuestros primeros pasos. Bueno decir que en el ITLA ya hemos comenzado un programa de tecnólogo de formación de 2 años en inteligencia artificial, que se añade a todas las otras carreras que ya tenemos. Pero ya estamos formando jóvenes en materia de inteligencia artificial. En adición a eso, estamos, por ejemplo, con uno de los grupos de egresados ya, trabajando en una empresa para desarrollo de algoritmos propios, sobre todo para ayudar a las pymes de República Dominicana. Por el otro lado, con una empresa Digital Microscopy, microscopía digital dominicana, estamos haciendo el proceso para convertir pruebas de biopsias en tejidos, ¿verdad?, que se hacen en pacientes, convertirlas en imágenes digitales y con los algoritmos que desarrollamos, que pudiera también con nuestros aliados, estamos desarrollando, identificar cánceres de una manera mucho mayor, con mayor efectividad que lo que hacen los patólogos con su microscopio. Y de hecho, si uno se pone a ver, el futuro sería una patología sin microscopio. Ese es el futuro.
Bueno, en nuestro Centro de Innovación de Drones, también con nuestro incipiente Observatorio Astronómico, estamos trabajando en un proyecto de inteligencia artificial para la vigilancia y supervisión de parques nacionales, combinando el análisis de datos digitales, ¿verdad? Y también de drones, y esos datos que nos provienen, por ejemplo, de la Agencia Espacial Europea para la gestión de riesgos, identificación de incendios en los parques, problemas de irrigación, problemas de agua, invasiones de terrenos, etcétera, que puedan ser identificadas, podamos ser alertados de manera automática y proceder a la acción inmediatamente. Y eso lo estamos desarrollando con talento netamente propio en nuestro ecosistema. Y de hecho, a mí me gustaría aprovechar, yo no sé si los jóvenes Génesis y Emanuel están por acá, pero ellos ganaron un premio, el premio Copérnico, utilizando, mejor dicho, un ideatón. Ellos ofrecieron la idea y con aliados internacionales, incluyendo la Agencia Internacional, la Agencia Espacial Europea, pues estos jóvenes dominicanos que están desarrollando también con inteligencia artificial, están aquí con nosotros. Y yo creo que ya empezamos a demostrar que el talento dominicano es capaz de desarrollar ideas, proyectos y empresas de futuro. Bueno, y eso a modo de preámbulo para este interesantísimo panel que me toca moderar en el día de hoy y en el cual participan personalidades realmente impresionantes con su currículo. Pero yo le he pedido, en torno a ahorrar un poco de tiempo, que cada uno haga una autopresentación breve, sobre todo qué hacen y por qué hacen lo que hacen, por qué están haciendo a eso que ustedes se dedican, ¿no? Pero realmente yo creo que todos y cada uno nos vamos a complacer de lo que nuestros panelistas nos van a decir. Vamos a comenzar con la presentación de este caso, Fernando Herrero, ¿verdad? Don Fernando, que es el Director General de Innovación y Emprendimiento de la Alcaldía de Madrid, que nos va a tratar el tema de riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial para regiones y ciudades. Entonces vamos a darle una fuerte bienvenida a don Fernando Herrero. Bueno, buenos días a todos y lo primero, muchísimas gracias por invitarme y sobre todo muchísimas gracias al presidente por organizar un evento tan importante porque el tema de la inteligencia artificial sin duda va a ser crucial. Bueno, me han dicho que haga una pequeña presentación. Yo de estas cosas no sé autopresentarme, de hecho no tengo LinkedIn porque no sabía qué poner en él. Pero ahora mismo soy Director General de Innovación y Emprendimiento en la Ciudad de Madrid. Me dedico a fomentar la innovación en la ciudad, a desarrollar la economía a través del talento de las startups y, sobre todo, a conseguir que Madrid, mi ciudad, sea una ciudad caracterizada por la tecnología y por el talento. Y la inteligencia artificial ha sido una de nuestras grandes apuestas. Voy a tratar de explicar, voy a ir... presentación. Ahí. Creo que me he equivocado y he puesto los vídeos de vacaciones. Discúlpenme. Pero bueno, a ver. Ah, vale. No. Bien. A mí lo que me gusta es volar drones, pero no. Voy a hablaros de la inteligencia artificial. Voy a tratar de contar 5 cosas. Sé que son muchas, que lo normal cuando haces una ponencia es decir una sola cosa, pero voy a tratar de explicar 5. Lo primero es que me gustaría, soy profesor también en la universidad, y explicar qué es, de manera sencilla, la inteligencia artificial, lo que se puede y lo que no se puede hacer con ella. Todo el mundo habla de lo que se puede hacer con ella, de hasta dónde vamos a llegar. He tratado en esta ponencia, por supuesto que también le he dicho a ChatGPT que me haga la ponencia, y después de hacerla yo, he quitado todo lo que ha hecho ChatGPT. Me ha quedado una ponencia muy reducida, pero no quería repetirme.
Vamos con ello. La inteligencia artificial no es más que una evolución de lo que ya teníamos y estábamos acostumbrados, que es el tema de la informática. La informática, el software, nos permitió automatizar muchísimo trabajos cotidianos. Yo sabía perfectamente cómo pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit y lo único que tenía que hacer era un algoritmo y decirle a la máquina que cuando tuviera un grado Celsius lo multiplicase por 1,8, lo sumara a 32 y entonces me daba los grados Fahrenheit. Eso era muy fácil y con más o menos éxito conseguimos hacer muchísimas cosas, automatizar muchísimas cosas con la informática. Pero de repente apareció una nueva tecnología. Apareció una tecnología en la que yo no necesitaba, para hacer que la máquina automatizase el proceso, no necesitaba definirle explícitamente cómo tenía que ser ese algoritmo. Resultaba que yo le daba muchos datos, mucha información, y él, a través de distintos procesos, en este caso pongo el ejemplo de una red neuronal, era capaz de ajustar los pesos de esos puntos de las redes neuronales y crear un algoritmo él en sí mismo. Eso es lo que llamaban el machine learning, el aprendizaje automático de las máquinas. Con eso se llegó muy lejos y apareció el concepto de inteligencia artificial como tal. Solo teníamos que darle muchos datos a la máquina y ella era capaz de procesar esa información, ajustarse y generar esos algoritmos. Ahí empezaba a haber temas muy delicados, sobre todo luego para aspectos jurídicos y de regulación, porque ya no estaba tan determinado el proceso, ya no se tenía perfectamente claro qué era lo que iba a salir de resultado, pero la cosa funcionaba. Llegamos incluso a la gran eclosión de la inteligencia artificial para el público, que ha sido estos últimos años, hace muy poquito, cuando ha salido ChatGPT, y todo el mundo lo ha empezado a utilizar. Voy a tratar de explicar cómo funciona ChatGPT rápidamente, porque es mucho más sencillo de lo que parece, por lo menos en teoría. A ChatGPT no se le ha enseñado absolutamente nada, no se le ha dado ningún algoritmo definiendo ninguna cosa. Él se ha autoenseñado. Se le ha dado, eso sí, un volumen ingente de información a través de libros y textos, millones de libros y de textos. Él no ha hecho más que coger esos libros, que son letras, la unión de letras, palabras, y ha ido uniéndolas y generando patrones. Uy, la G, la A, la T y la O salen repetidas veces, eso es un gato, y ha visto todas las veces que aparece la palabra gato, la palabra perro. Ha ido viendo que la palabra gato salía muchas veces asociada a cuatro y a patas, a pelos, a comida, y lo iba vinculando. En ningún momento sabía lo que era un gato. Es un ser humano, a diferencia de esta inteligencia artificial, enseguida vincula el concepto de gato con eso que ve y que toca. ChatGPT no lo ha podido tocar, pero ha asociado esa palabra gato con un montón de otras palabras. Él no sabe lo que es un gato, pero lo tiene así asociado. Y eso lo ha hecho con millones y millones y millones de datos. Tenemos una información relacionada, lo que se podría interpretar como una nube de datos. Es mucho más complejo que una nube. Pero con esa información, con ese brutal volumen de información, ha sido capaz de que cuando yo le pedía información, había unos algoritmos de búsqueda más sencillos de lo que parece. Cuando digo sencillos, que me perdonen los técnicos porque de sencillo no tiene nada, ¿no? Pero en definitiva era algo, por haceros una idea de algo que vosotros veis y tenéis en vuestro teléfono, cuando usáis el WhatsApp, las últimas versiones, si os fijáis, empecéis a poner un texto y él tiene una pequeña predicción. Cuando tú estás chateando con tu mujer, le dices adiós y automáticamente te pone la palabra cariño. Tú muchas veces le has dicho adiós cariño y él ya entiende que es la palabra que vas a decir. ChatGPT funciona así. Cuando genera esos textos, el algoritmo que hay detrás es buscando en toda esa base de datos de información, buscando cuál es la siguiente palabra que tiene más probabilidad de que se genere. Fijaos el éxito, fijaos lo bien que genera el texto. Y así es como funciona. Y me da un resultado que funciona de maravilla. Y eso es parecido a cómo funciona el cerebro humano. Bueno, pues más o menos. Algunas cosas sí y otras cosas no. En general, cuando se estudia el cerebro humano y cómo funciona, que la verdad es que no se sabe muy bien,
Las formas de inferencia al cerebro humano, eso seguro que lo han estudiado todos ustedes, son la deducción, la inducción y la abducción. La deducción es lo que estudiábamos en lógica, ¿verdad?, del instituto. Hay una regla general, hay un caso y me da un resultado, ¿no? El famoso todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre y por tanto Sócrates es mortal. Esa deducción que siempre me genera un caso verdadero, una verdad. Y en el fondo eso no genera ninguna información nueva, ya estaba en la base de datos. Eso es la deducción. La inducción es una cosa que también utilizamos mucho. Si yo suelto este mando, el mando se cae. Yo suelto este mando, el mando se cae. Yo suelto este mando, el mando se cae. Repetidas veces. Y al final soy capaz de inferir una regla general. Debe haber una cosa que se llama ley de la gravedad que me hace caer ese mando. Eso no siempre puede ser verdad. Puede ocurrir que en algún momento el mando no caiga. Yo no estoy en este entorno, no estoy en este sitio y no funciona. Pero para mi vida real, la inducción funciona de maravilla. Las máquinas también lo saben hacer. Existe una tercera inferencia del cerebro humano que de momento todavía, y fíjense que no me estoy metiendo en temas de sentimientos que hace el cerebro, ni en temas de conciencia, solamente en inferencias lógicas, cómo funciona el cerebro a la hora de generar la actividad y los pensamientos, ¿no? La abducción es una cosa que de momento todavía las máquinas no pueden hacer porque es algo muy extraño. De hecho, se asocia mucho con lo que se ha dado en llamar la intuición. Cuando Henry Becquerel, uno de los premios Nobel de física que descubrió la radioactividad, de repente un buen día una placa fotográfica la tenía metida en un cajón oscuro y tenía al lado una piedra radioactiva, una piedra de uranio, pero él no lo conocía. Y la placa fotográfica se veló. Eso le pasó una vez, a la mayoría de los seres humanos hubieran tirado la placa fotográfica, se me ha velado, pero Becquerel pensó, qué raro, ¿qué ha pasado? ¿No será que la piedra emite radiación? Eso a nosotros ahora nos parece normal. Pues claro, hombre, tenía uranio, tenía trazas de radio, por supuesto que emitía radiación. Pero en ese momento él no tenía ninguna capacidad de pensar que de una cosa inerte, una piedra, se generase energía. Con el ChatGPT actual sería absolutamente imposible que la máquina hubiera hecho esa deducción, porque no hay ningún precedente. En sus miles de millones de libros no aparecía nunca eso. Pero Becquerel tuvo esa intuición y dijo, puede ser que eso tenga radiación. Y a Becquerel le dieron el premio Nobel. No fue un caso aislado. Cuando Fleming se le estropeó un cultivo que se le estropeó, dijo, ¿no será que hay un antibiótico ahí? Le dieron un premio Nobel. Cuando Albert Einstein vio un movimiento en la superficie de un líquido y pensó, ¿no será que hay un movimiento atómico que infiere, de los átomos, que infiere el golpeo de las motitas de polen, lo que era el movimiento browniano? Y le dieron el premio Nobel por el movimiento browniano. La conclusión que podemos poner hasta ahora es que a la inteligencia artificial de momento no se les daría un premio Nobel. Pero todo lo demás, los premios Nobel es algo muy escaso, todo lo demás es capaz de generarlo una inteligencia artificial. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues no nos va a preocupar. Va a generar cambios muy drásticos, pero ya estamos acostumbrados a ellos. Tradicionalmente el transporte se hacía en carro y de repente aparece el motor de combustión y tenemos que adaptarnos. No es fácil la adaptación. Una persona que sabe cuidar un animal no sabe arreglar una máquina. Una persona que sabe conducir un carro tirado por animales no sabe conducir un camión. Probablemente el esfuerzo que hay que hacer es que sus hijos sí que tienen que aprender nuevas tecnologías. Esto es algo muy común en la historia. La documentación estaba en formato papel, se digitalizó y hubo unos cambios y hubo que adaptarse. Eso es algo que es relativamente fácil de ver. Con la inteligencia artificial está pasando lo mismo. Yo veo unos cambios a corto plazo que sí que sé cómo se van a producir y sé cómo tengo que adaptarme. Lo que probablemente no sepa es que cuando apareció el vehículo de tracción motor, el mundo cambió drásticamente. Casi
Incluso desde el espacio se puede ver cómo ha cambiado el mundo debido a que se han inventado los coches. No digamos qué ha pasado con Internet. El mundo ha cambiado con Internet. Pero nadie ha sido capaz de predecirlo. Esto sí que era algo que ni siquiera la intuición en los seres humanos éramos capaces de predecir. Cuando aparece en los años 70 Internet, todo el mundo empieza a vislumbrar que me iba a servir para transmitir correos electrónicos, incluso para transmitir ficheros. Algún visionario diría, seguramente podemos digitalizar las fotos y podemos transmitir las fotos por Internet. En esos años nadie era capaz de pensar, los jóvenes se van a relacionar a través de una red social. Los jóvenes van a buscar pareja y se van a enamorar a través de Internet. Eso hubiera sido impensable en los años 70. De hecho, ni siquiera en los libros de ciencia ficción aparecen cosas parecidas. En el juego de Elder aparece una cosa parecida a lo que es Internet y el impacto que tienen los influencers, pero muy, muy lejano. Nadie es capaz de predecir lo que puede ocurrir con la inteligencia artificial. De hecho, lo que sí que solemos ser es muy catastrofistas. Esto lo cogí el otro día leyendo un informe sobre los efectos que iban a tener Internet. Los cambios son tan profundos, inteligencia artificial, perdón, los cambios son tan profundos que nunca ha habido un tiempo más prometedor ni con más peligros potenciales. Fíjense, con todas las cosas que han pasado en la humanidad, fíjense qué frase tan lapidaria, qué tremendo lo que va a llegar a Internet. Esto me recordó el principio de Historia de dos ciudades. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Esto ocurrió hace 200 años con la Revolución Francesa. Efectivamente, la Revolución Francesa parecía que iba a provocar un cambio drástico en la humanidad. Por supuesto que lo provocó. Hemos sobrevivido a ella y nos hemos adaptado. Y esto ha ocurrido muchísimas veces en la historia. No debemos de tener en absoluto miedo. Eso sí, tenemos que saber adaptarnos. De hecho, lo que sí que se tiene en común como denominador común del concepto de inteligencia es la capacidad de adaptarse a los cambios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, pues en mi caso concreto me he dedicado a desarrollar una ciudad en donde tenga la tecnología y la innovación como un referente. Una ciudad en donde la inteligencia artificial sea un pilar fundamental. Para eso se creó y ahora voy a contar muy rápidamente lo que hemos estado haciendo estos últimos años, se creó primero una estrategia global. No se puede abordar una tecnología como la inteligencia artificial de manera aislada. Tiene que estar dentro de un marco de tecnología, porque forma parte, es algo transversal, forma parte de muchas tecnologías. Hay que buscar la fortaleza de esa ciudad, de ese territorio y las debilidades, y hay que apoyarse en ellas. Y hay que tener claro un objetivo. En nuestro caso, queríamos una ciudad basada en el talento, muy productiva y a la vez una ciudad amigable. Muchísimo cuidado. Las ciudades, cuanto más productivas, más hostiles al ser humano son. Se definió como la evolución de una Smart City a una Startup City. Y al margen de ese concepto cacofónico, yo quisiera hacer énfasis en qué es eso de una Startup City. Bueno, todo el mundo tiene claro lo que es el concepto de una startup. Una startup es una empresa creada por un emprendedor, pero con unas características. No es una empresa cualquiera, es una empresa muy vinculada a la alta tecnología. Es una empresa que genera alto valor añadido. Es una empresa que atrae el talento. Es una empresa amigable. Normalmente las relaciones en una startup son relaciones muy horizontales. No hay esa rigidez vertical de las grandes corporaciones. Es una empresa muy flexible y dinámica, capaz de adaptarse a los cambios, muy asociada al desarrollo evolutivo y muy vinculada a la innovación abierta, al conocimiento disperso. Todos esos atributos son los que queremos que tengan las ciudades del futuro, para justamente adaptarse a los cambios que no sabemos cuáles son, pero son los que van a venir. Bueno, nos dedicamos a hacer todo eso. Estos son fotos porque lo que cuento no son ideas, sino que es una realidad. Hicimos mucho esfuerzo en atraer el talento a la ciudad, hicimos mucho esfuerzo en que la gente conociera. Estos son premios que se dan a tesis doctorales, a jóvenes que dedican su vida a la investigación,
es algo muy importante porque lo que sale en los medios de comunicación de la juventud son las cosas más llamativas, pero no las más poderosas. Son los jóvenes divirtiéndose o son los jóvenes haciendo cosas que no son productivas para el futuro. Los jóvenes que dedican su vida a la investigación normalmente están encerrados en su casa o en los laboratorios y no aparecen en los medios de comunicación. Había que darles visibilidad. Y un tema muy importante que quiero contar es que creamos el primer centro de inteligencia artificial de mi país, de España, y fue todo un éxito. Un centro que, además de, por supuesto, dedicarse a hacer un montón de actividades de difusión, de comunicación y de formación de inteligencia artificial, hicimos una cosa que considero muy relevante. Llevar a la práctica algo que se dice siempre, unir empresa y universidad, hacer que las empresas se acerquen a las startups, atraer el talento. Sí, pero ¿cómo? Bueno, pues las actividades que se hacen en el centro son propuestas, otra vez vuelvo a la idea del conocimiento disperso, son propuestas por las grandes empresas de la ciudad. No es solo empresas tecnológicas, que son las que ofrecen tecnología, ofrecen inteligencia artificial, sino por empresas que pueden demandar esa tecnología, empresas no tecnológicas, pero que necesitan de esa tecnología. Son ellas las que plantearon retos que nosotros, como administración local, pagamos a startups para que los desarrollasen. Ese matching, esa unión entre talento venido de las startups y grandes corporaciones ha generado un clúster de inteligencia artificial muy interesante en la ciudad. Termino con dos cosas. El tema de la regulación. El tema de la regulación es algo obsesivo, por lo menos en mi país y en la Unión Europea, algo obsesivo. Ya en el año 2017 se empezó a hablar, hace un lustro, se empezó a hablar de que había que regular el tema de la robótica. En el año 2020, un libro blanco, una estrategia de datos, un libro blanco sobre la inteligencia artificial. El año pasado ya salió un reglamento para la inteligencia artificial. Todavía no se ha aprobado nada, llevamos 5 años. ¿Y por qué? Pues porque es un tema delicado. A todo el mundo le gusta, en cuanto sale algo, regularlo. En mi país en concreto, incluso una ley que nada tiene que ver con la tecnología, la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, incorpora un artículo en donde explícitamente se habla de la inteligencia artificial. Se quiere regular todo. Se quiere regular incluso que los algoritmos de la inteligencia artificial alguien los vigile. Fíjense que lo que he explicado al principio es que la inteligencia artificial se basa en la información que recoge del mundo entero. Si no nos gusta la respuesta de una inteligencia artificial, no es porque haya un programador que diga que esto se tiene que hacer o así o asá. Si no nos gusta el resultado de una respuesta de una inteligencia artificial cuya formación haya sido asimilando todos los libros y todos los textos, es porque esa información ha sido generada por toda la sociedad, nos guste o no. Si nosotros queremos definir cómo tiene que salir el resultado de una inteligencia artificial, estamos siendo nosotros los que concretamos ese sesgo. Estamos cambiando el concepto, y volveré a él al final, de que la información está dispersa por el concepto de que hay una persona o una serie de personas que tienen la verdad absoluta. Y ahí sí que es muy peligroso. Bueno, solamente un gráfico para mostrar... Me queda un minuto. Solamente un gráfico para mostrar la cantidad de leyes que han salido en el último lustro. Bueno, el caso de Estados Unidos, que es el primero que aparece, es porque son también leyes estatales, en el fondo son 50 estados. Pero en muy poquitos años todos los países se han volcado a regular, se han volcado a legislar. ¿Y eso es bueno o es malo? He empezado esta ponencia poniendo un vídeo de mis vacaciones, no era equivocado. He querido hacer énfasis en que me gusta volar drones. ¿Por qué? Pues porque un buen día yo quise volar mis drones en Suiza y entonces puse drones Suiza en internet. Y no sé si lo leen, pero lo leo yo. Drones Suiza, buscar en Google, en internet, y aparece drones Suiza, el turismo, venga a volar drones a Suiza. Suiza, el paraíso de los drones. ¿Qué sitios son los más maravillosos para volar drones?
Me llamó la atención porque puse Drones España, yo estoy acostumbrado, y lo primero que aparece es Agencia Especial de Seguridad, drones, regulación, prohibido drones, dónde no volar drones. Fíjese esa diferencia. Resultado, aquí está el resultado. Suiza, el primer país en tecnología de robots y de drones. Suiza, líder mundial en tecnología de robótica y de drones. Algo tiene que ver, estar abierto a las nuevas tecnologías o regular y prohibir inmediatamente esas nuevas tecnologías. Yo solo quiero que se reflexione, no digo cómo se tienen que hacer las cosas. Y termino en este foro hablando de riesgos y amenazas. Todo el mundo habla de que el riesgo de la inteligencia artificial puede ser que nos domine y nos controle. A mí me da miedo una cosa, y esto ya lo digo, pero no me he atrevido a ponerlo en la ponencia. Y me da miedo lo siguiente. Cuando en el siglo XVII Isaac Newton marca las leyes de la dinámica, que fue capaz de predecir el movimiento de los astros. Cuando en el siglo XVIII Maxwell nos explica el electromagnetismo, se llega a pensar, y hay muchos autores que pensaban, toda la física del mundo está descubierta, somos capaces de conocer todo en la naturaleza. Esa soberbia de la física, que enseguida con la relatividad y con la física cuántica se desmontó completamente, esa soberbia del ser humano se llevó a las ciencias sociales. Y aparece una cosa que está, por lo menos en mi país, muy ensalzada, que fue la Ilustración. La Ilustración fue realmente un movimiento en el que, bueno, pues Kant decía que era el paso a la madurez del ser humano, pero en la realidad fue el querer llevar ese conocimiento científico a las ciencias sociales. El resultado fue terrorífico. El resultado fue que hubo personas que intuyeron la posibilidad de dominar y controlar una sociedad y conocer la verdad absoluta. Si los astros se pueden manejar con ecuaciones, a una sociedad se la puede hacer más perfecta con ecuaciones, con matemáticas. Todo el mundo conoce el resultado, ¿verdad? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue terrorífico. Hasta que nos dimos cuenta de que los seres humanos no somos como la física. No hay dos seres humanos iguales. A es igual a B porque 2 es igual a 2. Pero a mí me llaman Fernando por la calle. No me llaman Javier ni me llaman Luis. Jamás podré ser igual a Javier, ni a Luis, ni a nadie. Los seres humanos no podemos nunca ser iguales. No se pueden aplicar las leyes físicas. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es que la inteligencia artificial, el miedo que me da, no es por la tecnología, sino por los seres humanos que volvamos otra vez a ser tan soberbios que pensemos que tenemos una herramienta capaz de predecir cómo tienen que hacerse las cosas en el futuro y que volvamos a imponer lo que nos diga una inteligencia artificial porque pensemos que esa es la verdad. Y probablemente, vuelvo a insistir en que el conocimiento, por mucha inteligencia artificial que haya, el conocimiento siempre estará disperso entre todos los ciudadanos de una sociedad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, realmente impresionante, tal y como habíamos anticipado, sin necesidad de la inteligencia artificial, que tu charla sería efectivamente conmovedora y muy apasionada. Así que pasamos ahora a nuestro segundo panelista, la doctora Jennifer De Winter, que es decana de Lewis College de Ciencia y Letras del Illinois Institute of Technology. Le damos la bienvenida al futuro del trabajo y la inteligencia artificial. Hello, everyone. Thank you so much for having me here. It's my first time in the Dominican Republic, and it's beautiful, and this event is so excellent in having these conversations. So just quickly about myself, I got my start doing games, AI in games, and then procedural content generation. I also do AR and VR development,
And then I also study human-computer interaction with a specific eye toward emotional beings, which has led me to my recent research project of people marrying the virtual avatar Hatsune Miku in real life. So I'm happy to talk about that as well. But I actually am here to talk about generative AI and robots and what the future of work might look like, and therefore what the future of education needs to look like. Like many of us, I was caught blindsided by the opportunities and the threats of ChatGPT. It comes out, and what it's allowing us to do is approximate what human writing is. And so if you ask ChatGPT to write an academic paper, it will write something with what looks like a topic sentence, what looks like evidence, what looks like data, what looks like interpretation. The challenge, of course, is that it's not those things, it just looks like those things. And so if it can't find the evidence, it will make up the evidence. If it can't find a claim, it will make up a claim, so long as it looks correct. Simultaneous to ChatGPT, and part of what's driving this large crisis around generative AI, are visual AI generating machines. This is from Lensa. It's a portrait generator. It comes out at about the same time that DALL-E and a series of other platforms come out. And what that's doing is it's now mining two pieces of information. It's mining both the construction of the image, but also the filter that puts on the look or the texture of the image. And so it's a multi-generator platform. And so what happens in these systems is that what we're talking about is moving from supervised to unsupervised learning. Right now we're still firmly in the supervised learning, but we know that we're quickly moving to unsupervised. So the idea is that we have data input. People earlier today have talked about the validation process of having humans in there as part of a human process of not only scraping the internet from Wikipedia, from books, from general websites, but also having human actors in rooms, double checking those things, adding interpretation, adding context in order to allow these machines to be able to learn these things. And soon, ideally, what inventors in this space want to move toward is what's called unsupervised learning, so that we no longer need the human interlocutors to work on that. The challenge, of course, is that we call this artificial intelligence. And so we're using the metaphors of intelligence in the human brain for something that is not human brain-like. And we can see that in all of the words of what we're doing. We call it training on the neural network. We call whatever it puts out an intelligent interpretation. And so what this has led to is a tremendous amount of hope and utopia, or anxiety and dystopia. So let's talk about utopia really quick. The idea of these generative AI machines is that it will lead to better work, faster work, more innovation, more productivity, more creativity. It will streamline processes. It will allow humans to do things that they're good at. It will allow humans to have the time and space to do the things that they find joy in. The dystopias are that it's stealing material, it's displacing jobs, it's taking away the future from the workers, it's making everything so hyper-skilled that people who are in less developed areas don't have access to even enter this space. It's going to destroy human interaction, and we're going to become more isolated. And so we're seeing at all times that there's this constant tension, and it was interesting that you brought up the quotation from Charles Dickens of the best of times and the worst of times. It is simultaneously these things. But what we need to ask when we think about the future of work and the future of education is, where is the human in all of this dystopia and utopia?
And we can find that human. So let's go to first robotics, because we've already had a lot of these conversations in and around the roboticization of workplaces. And what we see early in integrating robotics into work is that we have a human being doing the manual labor. You start moving towards programming. You start moving towards supervised robotics. You start moving towards full autonomy of that robot. And then the human's still there, but it's only there to ensure that the robot doesn't break down, for maintenance, for quality assurance. And so what used to be the work model of a human being with tools building something is actually a much more interesting work model now. It's a human being building the robot that will build the thing. And so human beings are actually moved one step away from the direct production of the thing, but they're still producing something. And I think that that's the part that we have to keep in mind. And so what does this mean for generative AI in human work? It's no longer that we just have a person typing an article or a policy or a new program. We have a human creating a generative AI system that then trains the generative AI system via those neural networks through what are increasingly being called AI generator engineers, is a new title I've been seeing floated around, so that they're giving the code words up into generating this text or this image. But then in that circle, we now also have that piece of text or that image as part of an inclusive process of now checking with other experts, checking with groups, and now it becomes an actor within a much broader set before it is then put out into human consumption. So what does this mean for creative industries? This is not going to get rid of creative industries. Generative AI is always limited by the past. It's always trained on data sets that are there, and so the creative industries are now going to be much more focused on speculative industries and speculative designs. But it also means that generative AI becomes a partner in the creation process, so that people working in creative industries can have an initial draft of something produced, quickly produce a series of concept art, quickly run something through a generative AI that they've already written to see if it's matching the tone of whatever it is. And so it becomes a tool that's somewhere between a spell checker at the worst case scenario all the way up to a co-writer. And we're already seeing this in the academic space with generative AI being credited as co-authors. But what does this mean for education? And it means two things predominantly. The first thing that it means is that we have to change how we teach, because we're already learning that students are using generative AI as a tool to bypass many of the traditional assignments that we use to assess learning. And so one of the things that students will often do now, if you assign a paper to check their comprehension, is that they'll make a ChatGPT or similar program write the paper for them. If you assign them a lab report, if you assign them a chemistry experiment, what we're finding is that they're going into these generative AI machines to bypass doing that homework. And we can have a whole conversation about the ethics of this, but it's happening right now. And so one of the first things that's going to have to happen within education is fundamentally changing what it is that we're teaching and how we're assessing it in a way that it sees generative AI as an ever-present tool. The other thing that's going to need to change in education is what we teach. So historically, education has focused on two ways of thinking: mathematical and verbal. And now we need to add a computational. So these are the three ways that we think. I don't think about math using my words. I think about math mathematically. I don't use math to then write a story. I do that verbally. It structures how a person thinks. Now we need to teach people, starting fairly early, computational thinking. And what does that mean?
it doesn't necessarily mean mathematical or verbal, although computational thinking has a history of pulling from both linguistic grammar and mathematics. What it means is that we have to start teaching how data sets are created, how to query data sets, what types of questions you can ask, how does basic AI work, how do we create the foundation so that if someone would like to move into more advanced forms of AI or robotics, using such things as Bayesian statistics, machine learning, or so forth, do they have the foundation to do so? Because these are not things currently in our more traditional forms of early education. And while this might seem scary, I'd like to remind everyone that generative AI is to writing and art what the calculator was to mathematics. When we invented the calculator, we didn't eliminate mathematics. Mathematicians were not suddenly obsolete. It's just that they had a new tool to do work with, and they were able to ask new types of questions. So we're at the beginning of a process that is upending very comfortable patterns and traditions that we've had, but it is going to allow us to fundamentally change what it is that we're going to do. But since we're at the front end of that, I'm not 100% sure where that direction is going. A couple of interesting books you might read as you continue to think about generative AI are Algorithms of Oppression, which interrogates underlying structures of data and how we continue to oppress people. But also a fairly interesting and fun book by a leader in AI, Janelle Shang, called You Look Like a Thing and I Love You, looking fundamentally at how AI thinks differently, if we want to continue to use human words like think and intelligent, how it thinks differently than human beings. Thank you very much. Thank you, Jennifer. What a wonderful presentation, Jennifer. And if we had the time, I would have asked you what new job opportunities for humans in the Dominican Republic and other countries like us you see as a result, that are emerging as a result of all of this, right? So if we had time, we would answer to that. So maybe later we'll do that. Okay, bueno, así continuamos en el programa con el doctor Federico Álvarez Larrondo, que es abogado especialista precisamente en inteligencia artificial de Argentina. Él nos tratará el tema del derecho y los estados ante la inteligencia artificial. Y aquí vamos a ver temas muy, muy interesantes desde el punto de vista de los ciudadanos y de nuestros países. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. La verdad, para mí es un placer venir desde la Argentina a este paraíso que es la República Dominicana. Quiero agradecerle a la Fundación Global, la figura del expresidente Fernández de Herrero, su director. Y en primer lugar quiero felicitarlos por la elección del título de este encuentro. Porque en realidad cuando yo leía si la inteligencia artificial es progreso o es un peligro, recordaba una obra de Katie Crawford cuando en un momento dijo, en realidad en la actualidad es como que en este sentido de polarización en la cual vivimos absolutamente todos, hay dos visiones respecto de la inteligencia artificial y parece que hay que embanderarse en una u otra. Aquellos que son los optimistas tecnológicos y que creen que lo que hace la inteligencia artificial es eliminar las falencias humanas y llevarnos hacia un futuro perfectible, y como bien decía recién la profesora de Winter, la idea de llevarnos hacia un escenario distópico, un escenario en el cual, como hoy se habló, creo que fue la profesora Medina, la idea de la extinción de los propios seres humanos. Ahora, lo que dice Crawford es, nadie se hace una pregunta previa, y la gran pregunta es, ¿inteligencia artificial para qué? E inteligencia artificial, ¿por qué? ¿Qué es lo que buscamos con la inteligencia artificial? Pero lo que nosotros planteamos es que hay una pregunta previa a esta, y es ¿quién debe dar esta respuesta? Esta respuesta la debe dar la industria, lo debe dar el sector privado, o por el contrario, lo debe dar el Estado, lo debe determinar los Estados. Y esa primera pregunta
por definición, históricamente, quien determinaba lo que era válido y aceptable dentro de una sociedad era el Estado a través de la ley, era a través de la regulación. La regulación prohíbe o la regulación permite. Y por lo tanto, la idea de la intervención del Estado marcaba lo que era correcto de lo que no lo era. Ahora, ¿han participado los Estados en este tiempo histórico, en este desarrollo de la inteligencia artificial? Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué ha pasado con la regulación a partir de la expansión de la inteligencia artificial? Y para ello, vamos a tomar como parámetro, sobre todo los países latinoamericanos, y más aún los de Sudamérica y Centroamérica, que por lo general nos referenciamos en el derecho europeo y fundamentalmente con el efecto Bruselas, esta idea de que las normativas de aquel bloque económico son los que por lo general después reproducimos en nuestros ordenamientos. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos y qué es lo que ha hecho la Unión Europea en este sentido? Bien, se decía recién respecto a la primera regulación, o más que regulación, propuesta. Y esto habla también de lo que implica ser visionarios, lo que implica conocer las problemáticas y mirar hacia el futuro. En el año 2015 se crea una comisión la cual habría de analizar los riesgos que tenía para la economía, la sociedad y el Estado el desarrollo de la inteligencia artificial. 2015, pensemos, todavía AlphaZero no había ganado al Go. Y sin embargo la Unión Europea ya estaba pidiendo que sus expertos comenzaran a analizar cuáles habrían de ser esos efectos. ¿Y qué fue lo que se dijo en ese momento? Se dijo que la inteligencia artificial ya en ese momento comenzaba a presentar características que impactaban en distintos sectores, fundamentalmente, como recién se habló, en el ámbito laboral. Y lo que allí se decía era que el impacto sobre las fuentes de trabajo no era solamente una suerte de reducción o futuro reemplazo, sino que ello habría de tener impacto en la recaudación por parte de los Estados a partir del momento de que una máquina ocupaba el espacio de un trabajador que aportaba al erario público. Pero a su vez también planteaba la problemática de cuál era el riesgo de que esos aportes se perdiesen para pensar simplemente en la idea de los sistemas previsionales. ¿Cómo sosteníamos sistemas previsionales si poco a poco los trabajos humanos eran desplazados por las máquinas? Pero también avanzaba en la responsabilidad civil y decía, ¿quién debe responder por el daño que una inteligencia artificial provoque? Claro, en ese tiempo, fundamentalmente lo que se analizaba eran los primeros vehículos automatizados, que parecían que esos vehículos autónomos podían traer un escenario disruptivo, puesto que ya no hay un conductor a quien achacarle la culpa dentro de la lógica de la responsabilidad por culpa, sino que había que pensar en nuevos sistemas que a su vez unificaran los criterios dentro de la Unión. Es así que se permiten plantearse para ese tiempo la posibilidad de que los sistemas dotados de inteligencia artificial pudiesen, en un momento no muy lejano, tener autonomía, es decir, estar cerca de la inteligencia artificial general. Pero si esto acontecía, el problema era cómo atribuirle responsabilidad a una estructura que ya no era propiedad de su titular, que ya no era un producto de su dueño. Y en consecuencia se plantea la posibilidad de asignar a estructuras tangibles o no tangibles, como pudo ser Sofía, la posibilidad de que tuviera personalidad. Es decir, que al lado de la persona humana, al lado de la persona jurídica, que son las sociedades, podía aparecer un tercer sujeto que era la persona electrónica. Un robot, una inteligencia que pudiese generar derechos y contraer obligaciones y por lo tanto tuviese un patrimonio propio para responder frente a terceros. Esto fue duramente criticado en ese tiempo. ¿Por qué? Porque se pensaba que era imposible que la inteligencia artificial pudiese llegar a espacios en los cuales pudiese tomar determinaciones propias o tener un carácter de general. Sin embargo, hoy, ante la pregunta del expresidente Fernández a Sofía respondió que en un futuro no muy lejano está convencida que va a superar la inteligencia humana.
Con lo cual esos debates que parecían de ciencia ficción comienzan a volverse realidad. Por eso en el 2018 lo que se dijo fue, tenemos que empezar a trabajar con ciertos parámetros y en consecuencia un grupo de 52 expertos elaboraron lo que son las normas éticas. Es decir, lo que hizo el sistema es apelar a normas que no son obligatorias, pero que sí son guías a seguir por la industria, por las estructuras estatales y en consecuencia ajustar su accionar a esos parámetros. Pero lo interesante que planteaba la Unión Europea en ese tiempo es que la IA tenía que ser robusta, porque si no la sociedad no la iba a aceptar. Para que cualquiera de nosotros aceptase la inteligencia artificial en nuestras vidas, teníamos que estar seguros de que respetaba principios éticos, pero a su vez también que cumplía con ciertas exigencias. Y hay uno que es fundamental: el ser humano debe seguir siendo el centro absoluto del sistema. El respeto a la autonomía humana, la prevención del daño, la equidad y algo que se habló hoy por la profesora Curtis, el tema de la equidad, la no discriminación. Y fundamentalmente la explicabilidad, uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad con los sistemas de caja negra. En el año 2020 se plantea el libro blanco. El libro blanco son justamente desafíos que plantea la Unión Europea para abrir al debate público y por consiguiente establecer objetivos a mediano y largo plazo. Y allí se dijo que el doble objetivo era aprovechar la capacidad que tiene de datos, de Big Data, la Unión Europea, que reconocía que en materia de recolección de datos de usuarios finales, los países de Estados Unidos y China habían ganado o tomado distancia, pero que ellos contaban con mucha información por parte de las industrias para poder hacer una IA que fuese eficaz en esos ámbitos. Pero reconocían también que había justamente que abordar los riesgos que esa nueva tecnología traía consigo. Por eso se siguieron haciendo recomendaciones ahora en materia de responsabilidad civil. Y aparece aquí la primera clasificación entre lo que es inteligencia artificial, que los estados empiezan a entender que es de alto riesgo, alto impacto, y la inteligencia artificial que no reviste ese carácter. Esa dualidad que se hace en ese momento en la Unión Europea establece que en ciertas áreas, como puede ser, por ejemplo, la selección de personal, son áreas de cierto riesgo. ¿Por qué? Porque si el sistema, si la inteligencia artificial tiene sesgos y discrimina, es muy probable que ciertos sectores, que por lo general son los que más sufren las desventajas económicas, queden relegados y no puedan acceder a esos puestos de trabajo. O que en el sistema de distribución de subsidios sociales, por ejemplo, como ha sucedido en Europa, pierdan automáticamente esas potencialidades o esos accesos en virtud de una decisión que toma un sistema de inteligencia artificial. Y entonces se dice, si son algunas de las áreas que están en este listado, debemos empezar a exigirles mayores garantías y recaudos. Pero claro, esto era la Unión Europea, es un bloque. Cuando llega la pandemia, y todos nosotros forzosamente tuvimos que subirnos al mundo digital y los datos se multiplicaron de manera casi cuántica, automáticamente Naciones Unidas, a través de la UNESCO, entendió que era necesario trabajar sobre esas normas éticas para enviar un claro mensaje al mundo de la producción, de la generación, del desarrollo de la inteligencia artificial, a los fines de asegurar que la misma no resultase perjudicial o dañina para los seres humanos. Lo interesante es que 193 países suscribieron este acuerdo y hoy empieza a implementarse. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que hasta aquí lo que venimos viendo es lo que se llama el soft law, es decir, guías, pautas, recomendaciones, pero no hay, como conocimos siempre nosotros, normas obligatorias, como sí lo hay, por ejemplo, en protección de datos personales, donde hay obligaciones para las empresas y hay sanciones si no lo cumplen. Por eso el quiebre está dado en el año 2021, por lo que puede llegar a ser, a finales de este año, la primera normativa regulatoria obligatoria respecto de la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que por primera vez los estados dicen, hay inteligencia artificial que habrá de prohibirse. Hay inteligencia artificial que no puede llevarse adelante
Por ejemplo, reconocimiento facial en tiempo real para el Estado, ¿sí? Salvo con contadas excepciones. Por ejemplo, hay que hacer la búsqueda de un niño en tiempo real. Por ejemplo, hay un ataque terrorista, lo hacemos en tiempo real, pero en ese caso tiene que haber un control por parte de un juez o un control por parte de un administrador. Es decir, el Estado debe, en esos casos, comenzar a regular. Se prohíbe también la calificación algorítmica de cada uno de los ciudadanos. No podemos tener un puntaje que nos lo asigne un sistema de inteligencia artificial, porque nuestros sistemas por lo general democráticos, liberales, reconocen la individualidad de los sujetos. Esos son riesgos que el sistema no va a tolerar y por lo tanto va a prohibir. Ahora, ¿y qué hace con los demás? Establece que hay otros de alto riesgo y ahora hace una cuádruple clasificación. Los de alto riesgo son aquellos que van a tener que ser autorizados por los estados. Es decir, así como las vacunas fueron autorizadas por los estados antes de llegar a cada uno de nosotros en la etapa del COVID, así como hay control por parte del Estado, la idea es que cuando estemos ante IA de alto riesgo, la misma previamente tenga que ser testeada, demostrar su seguridad y pasar ese filtro. Para las que son de bajo riesgo, la idea es que sean transparentes. Y las que no tienen riesgo o riesgo mínimo, será simplemente registración para saber quiénes son los titulares de esa IA y facilitar a su vez el reclamo para aquellos que sean víctimas afectadas por la implementación o aplicación de la inteligencia artificial. Ahora, esto es fantástico, pero ¿cuál es el problema? Para los que venimos del derecho, lo que no terminamos de entender o no se termina de comprender es que el derecho fue pensado, las normas fueron pensadas para estados que en un momento dijeron que tenían límites territoriales y aplican sus normas dentro de esos límites territoriales. El mundo lo vemos así, dividido políticamente, pero esto no es lo que ve la inteligencia artificial ni la industria. La industria, en realidad, permanentemente está actuando en un mundo paralelo, un mundo en el cual no hay barreras geográficas, en el cual no hay un solo actor que pueda venir a decirle cuáles son las pautas a cumplir. Por eso, ¿qué es lo que hace la Unión Europea en las últimas normas? Lo hizo en el RGPD y lo hace ahora en este proyecto que quiere aplicar. La aplicación extraterritorial de la ley. Cuando se aprueben las normas sobre inteligencia artificial en la Unión Europea, una empresa ubicada en República Dominicana que quiera dirigir su producción, su servicio de inteligencia artificial hacia la Unión Europea, ya no deberá cumplir solamente con la legislación de la República Dominicana, deberá cumplir, a pesar de que no salga de sus fronteras, con la legislación de la Unión Europea. En consecuencia, lo que vemos es una expansión de las normativas más allá de los límites geográficos como única manera de hacer acorde este mapa al mapa que el derecho por lo general ha tenido como propio. Por eso, si nosotros pensamos que en la actualidad el grueso de la humanidad pasa casi 7 horas por día en ese mundo virtual que es el mundo de Internet, ese mundo sin fronteras, en mi país, Argentina, se pasan 9 horas 40 minutos, es decir, más tiempo en el mundo virtual que en el mundo físico, en ese mundo que antes regulaban los estados y que hoy, en realidad, hemos traspasado hacia ese mundo virtual. Y entonces tenemos que reformular a los estados. Tenemos que empezar a pensar como eje fundamental que todos los estados deben incorporar en la agenda como un eje fundamental agencias que trabajen permanentemente sobre el análisis de los impactos que la inteligencia artificial empieza a tener dentro de su entramado social, su economía y sobre todo su mercado del trabajo. Por eso es que hay funciones para hacer puertas adentro y puertas afuera. Puertas adentro, bueno, hay que hacer informes permanentes y monitoreo de cuál es el estado de uso de la IA en el país y cómo el mismo impacta dentro del uso cotidiano. No solamente en la producción que hacen nuestras empresas de inteligencia artificial, sino cómo usan nuestras empresas y organizaciones públicas y privadas la inteligencia artificial provista por terceros países. Segundo, el impacto en el mercado laboral. Uno de los temas que empezamos a discutir desde el derecho es si no vamos a tener que pensar de aquí a un tiempo la idea de plantear cupos humanos.
Así como hemos implementado el cupo femenino para asegurar la igualdad entre el hombre y la mujer, así como en mi país hemos incorporado el cupo transgénero para que ese grupo pueda también tener oportunidades laborales, en un futuro es probable que tengamos que asegurar cupo humano dentro de las estructuras empresariales. Proyectos educativos que, como bien aquí se ha planteado hoy, tienen que ser disruptivos. No podemos seguir pensando en educar a nuestros jóvenes con las materias tradicionales del siglo XX cuando el mundo ha cambiado drásticamente. A la par de las viejas materias de lengua, matemáticas, tiene que estar inteligencia artificial, tecnología, programación. No hay posibilidades sino para el futuro. Y hay que pensar también en diagramar un nuevo poder judicial. Muchos países, Singapur, China misma, empieza a crear juzgados de Internet. Es decir, tribunales especializados en la resolución de conflictos que no tienen anclaje en el mundo físico, conflictos que empiezan a darse de manera transnacional. ¿Cuántas veces hemos depositado nuestras cripto en exchange que no sabemos en qué lugar del mundo se ubican y que un día de buenas a primeras quiebran? En consecuencia, hay que pensar en organismos especializados para impartir justicia que estén también dentro de esta lógica. Y también desde los países, de nuestros países, pensar en ordenamientos extraterritoriales. Es decir, que las empresas extranjeras sepan también que cuando afectan a nuestros ciudadanos deben cumplir con ciertas normas que nosotros garantizamos. Y fuera, puertas afuera, bueno, puertas afuera es fundamental empezar a coordinar con esos organismos. ¿Para qué? Para empezar a tener pautas globales comunes. Ya no podemos pensar en esfuerzos de cada uno de los países tratando de regular la temática por su parte. Bien se planteaba hoy en los paneles anteriores. Y por último, así como tenemos los paraísos fiscales, es probable que en el próximo tiempo aparezcan los paraísos tecnológicos. Cuando haya regulación donde se empiece a exigir el cumplimiento de ciertas condiciones, bueno, algunos países encontrarán que ahí tienen una vertiente para recibir capital. Bueno, tenemos que empezar a trabajar tecnológicamente pensando en herramientas que permitan aislar a esos espacios tecnológicos. En fin, la respuesta a la pregunta de este encuentro, en verdad, está en el rol que los estados, en conjunto con la industria, quieran ocupar. Si todo se deja al capital privado, es posible que ese cierre del profesor Herrero se dé cuando se creía que se podía manejar absolutamente todo el comportamiento humano. Si lo dejamos en manos del Estado, es probable que se convierta en una barrera por no comprender el funcionamiento del sistema. Por eso tenemos que trabajar con estructuras híbridas, pero para eso sí, entendemos, es fundamental las normas. Muchísimas gracias. Tremendo. Bueno, y con los que nos plantea el doctor Álvarez Larrondo, es obvio, ¿no?, que deberemos implementar grandes innovaciones en las estructuras del Estado dominicano, de los países latinoamericanos, pero también de las empresas, y cada uno de nosotros como ciudadanos, responder ante esos retos que nos ha planteado, esas estructuras híbridas que se deberán crear y que vienen dadas por esta revolución que está ocurriendo en inteligencia artificial. Bueno, ya nuestro último panelista de este segundo panel, nos corresponde presentar a nuestro querido amigo Samuel Gómez, quien es vicepresidente de tecnología del Banco Hipotecario Dominicano, BHD. Samuel está liderando algunas iniciativas interesantes dentro del banco y es uno de los profesionales dominicanos que ha demostrado que con sus acciones realmente el cambio y la transformación se puede ocurrir desde adentro, pero de alto impacto hacia afuera, hacia nuestros ciudadanos. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por invitarme a formar parte de este importante panel y conversar un poco sobre inteligencia artificial. En esta oportunidad yo voy a hablar de forma muy concreta de usos prácticos y positivos. De usos prácticos y positivos que estamos
dando en el banco, haciendo en el banco BHD, que está permitiendo pues evolucionar o avanzar en la transformación con el apoyo de inteligencia artificial. Y voy a hablar específicamente de 4 casos de uso muy prácticos. Primer caso de uso, modelo adaptativo de inteligencia artificial basado en MBAs, o lo que le llamamos Next Best Action. Y voy a explicar un poco qué hemos ido logrando en este aspecto. El objetivo sería incrementar la satisfacción de los clientes. Cuando un cliente nuestro que tiene servicios y productos en la organización, pues llama a nuestro contact center, pues ya a nivel de inteligencia artificial con productos adquiridos como nuestro CRM, ya podemos identificar con facilidad cuáles han sido las interacciones que ese cliente ha tenido, cuáles han sido los productos que más ha utilizado, y el representante puede decirle al cliente, puede hablarle de manera muy llana sobre propuestas orientadas a ese préstamo, orientadas a esa solicitud que hizo de un servicio en la sucursal. Igual cuando el cliente va a la sucursal, pues también el representante de la sucursal puede evaluar con facilidad qué producto le puede ofrecer a ese cliente. Eso ayuda de manera muy rápida a permitir que el cliente se sienta más identificado con la entidad y pueda pues sentir que se le está dando un trato preferencial. Hay un segundo elemento, un segundo aspecto muy relacionado a nivel de caso de uso a modelos predictivos. Esos modelos predictivos basados en inteligencia artificial los estamos usando para incrementar la efectividad en esa gestión y esos procesos de venta que hacemos con nuestros clientes. Muy específicamente, permitir que el cliente podamos conocer cuál ha sido su comportamiento y que pueda dar la oportunidad de ofrecerle un nuevo producto. El cliente cuando entra a nuestro portal de Internet Banking, pues de manera personalizada le podemos mostrar la última vez que entró, cuál ha sido los productos que más ha utilizado y le presenta en la pantalla, pues usted tiene interés en utilizar préstamos o tiene intereses en utilizar tarjeta y automáticamente se le genera una oportunidad de venta que va hacia nuestro sistema de CRM y permite que se le pueda hacer una gestión mucho más ágil para poder conectar con el cliente y ofrecerle ese producto o un modelo de retención a nivel de inteligencia. Ese modelo de retención no es más que identificar con toda la capacidad que nos permite a nivel de los datos, identificar cuáles disgustos o cuáles oportunidades tenemos con ese cliente y que se pueda hacer una gestión para contactarle, hacerle oferta de productos o servicios que provoque, que permita que ese cliente pues tenga una interacción, pueda identificarse mejor con el banco y pueda adquirir un servicio con mayor eficiencia. El otro elemento que estamos utilizando, usando inteligencia artificial, es robotización de procesos. Y esa robotización de procesos, pues estamos incorporando elementos de analítica avanzada, análisis de imágenes, análisis de documentos, análisis de correos, análisis de información también orientada a voz, que nos permita pues automatizar esos procesos para hacerlos mucho más ágiles y liberar esa fuerza de operaciones, el equipo que trabaja en el día a día, pues ponerlo a hacer gestiones mucho más efectivas, y con la robotización, utilizando inteligencia artificial, permitimos que esos procesos sean más automáticos. Y otro elemento, cuarto caso de uso que estamos implementando, es todo lo relacionado al reconocimiento facial. Hablaba en reconocimiento facial, pues lo que hacemos es, hoy día nuestros clientes pueden enrolarse a través de nuestros canales digitales, solicitar un producto o hacerse cliente utilizando biometría.
Con la inteligencia artificial, pues vamos a estar permitiendo, o estamos permitiendo ya, que haya mucho mayor facilidad para que nuestros clientes puedan crear un nuevo producto utilizando el Internet Banking, utilizando nuestro app, hacer solicitudes con mucho más agilidad, con enrolamientos más fáciles y seguros. Y el quinto caso de uso que hemos estado incorporando es relacionado al monitoreo de los sistemas. Uno de los temas relevantes que estamos usando hoy día en el sector financiero en general es lo que le llamamos democratización de los sistemas, que es permitir que los usuarios puedan explotar las informaciones y que no solo dependa de tecnología el uso de esas herramientas para poder lograr mayores eficiencias. Ahora, detrás de todo esto, pues, se generan diferentes tipos de situaciones que a veces evitan un uso más eficiente de la tecnología, y nosotros pues estamos incorporando herramientas de monitoreo utilizando inteligencia artificial que son capaces ya de identificar si estamos teniendo algún tipo de falla, y esos tipos de falla pues poder accionar sobre ellos de manera ágil y generar predicciones para evitar que se repitan en el futuro y hacerlo mucho más eficiente. Estamos también implementando pues soluciones de chatbot, que a nivel de chatbot pues vamos a permitir que el cliente pueda tener interacciones a través de los portales de manera sencilla, de manera ágil, y que le podamos responder de forma automática con las necesidades que ese cliente pues ha tenido a nivel de las interacciones, y todo lo que son acciones basadas en voz que estamos también evaluando para su incorporación, que es todo lo que el cliente hace a través de las llamadas telefónicas, que pueda con analítica, utilizando inteligencia artificial, permitir que puedan pues generar acciones para lograr mucho mayor satisfacción. Básicamente son como los elementos a nivel de inteligencia artificial que estamos incorporando, que nos van a ayudar a ser mucho más eficientes y tener una banca pues más responsable, que vaya más orientada a la satisfacción de nuestros clientes, y lograr también que podamos tener una digitalización no solo de los procesos, sino de convertirlo en una entidad digital en los próximos 3 años. Gracias. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente llegamos al final. Quisiéramos tener más tiempo para hacer preguntas a nuestros panelistas. Cada uno de ellos trató temas de sumo interés y lo presentó de una manera inteligente. Yo creo que es una inteligencia aumentada que tenemos en este panel, y les pido que a todos le demos un fuerte aplauso de reconocimiento. Sí me gustaría concluir diciendo que recientemente estuve participando en un programa de innovación con personas de todo el mundo, pero realmente muchos de Argentina, de Brasil, países latinoamericanos, en Israel, analizando a profundidad el modelo de innovación de Israel, un país que se conoce ya como el Startup Nation. Tú hablabas del Startup City. Vamos a ver cómo así buscamos nosotros también acá alguna denominación que defina realmente lo que queremos hacer, de convertir a la República Dominicana en ese país que sea por lo menos de AI ready. Nosotros vamos a estar AI ready y vamos a ser uno de los países líderes de vanguardia en la región, pero para eso necesitamos trabajar, como nos planteaba, de manera conjunta. Así que tanto con los Estados Unidos, Jennifer, with you in the United States, with all the other panelists that have been here with us, vamos a buscar alianzas, sociedades que podamos fortalecer esa actividad, esa visión que tenemos de nuestro país. Y me complace entonces decir que al tener que aprovechar el liderazgo político, el liderazgo empresarial, académico, social, ciudadano que tenemos acá, a todos los que le está llegando en la audiencia por otros medios, que podamos aunar esos esfuerzos para convertir a la República Dominicana en un país que esté listo para aprovechar
todas las oportunidades que se nos van a presentar con esta gran transformación que está ocurriendo, pero también cómo vamos a enfrentar los retos y desafíos que nos plantea la inteligencia artificial. Y para eso se requiere redoblar las energías. Y para redoblar las energías se requiere comer, porque comer es primero. Así que los invito al almuerzo. Gracias a todos.